Ya podemos comenzar, señora Leticia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en este importante evento, el primer Foro Latinoamericano de Carbono en República Dominicana. Es para mí un honor, en nombre del Ministerio de Economía, estar moderando este importante panel de expertos latinoamericanos sobre su experiencia en lo que es el manejo de carbono en Latinoamérica. Como saben, esto es un evento que es de todo el día. En este momento tenemos la gran oportunidad de conocer de voces expertas sobre sus experiencias, lo que son las barreras, las oportunidades, las lecciones aprendidas y sobre todo la implementación de un mecanismo para el precio del carbono en sus respectivos países. Por eso damos la más cordial bienvenida a nuestro panel de expertos, la señora Adriana Gutiérrez, negociadora de Colombia del artículo 6 del Acuerdo de París del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. También damos la más cordial bienvenida al señor Cristian Mancella, Manager Director de Energy Lab de Chile. Asimismo, la señora Sofía Alarcón, asociada director de América Sustentable Consulting, es directora de Política, Mitigación y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Y por último, pero no menos importante, el señor Carlos Gentil, socio fundador de Cicla Desarrollo Sustentable de Argentina. Bienvenidos sean todos ustedes, esperando que sea un foro muy enriquecedor. Gracias por participar en este evento. Vamos a iniciar inmediatamente con una pregunta para el señor Carlos Gentil para que nos comparta su experiencia sobre las barreras y oportunidades a implementar en un instrumento de precio del carbono en Argentina. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de contar un poco la experiencia de la implementación del impuesto al carbono o carbon tax en mi país, que se dio en el año 2017. Y para eso voy a tratar de contar un poquito el marco. Nosotros, yo en ese entonces era secretario de Estado de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y coordinaba el Gabinete Nacional de Cambio Climático, y veníamos trabajando con un programa del Banco Mundial en la evaluación de distintos sistemas de esquemas de precio del carbono. Uno de los que estábamos evaluando era la posibilidad de implementar un carbon tax, y de repente se abrió una ventana de oportunidad en el país porque se decidió hacer una modificación tributaria integral, por lo que tuvimos que básicamente salir a imaginar un carbon tax antes de haberlo evaluado correctamente, ¿no? A partir de esa ventana de oportunidad. A nivel carga tributaria de los combustibles en Argentina es muy elevada, hay muchísimos impuestos cruzados que hacen muy difícil entender el comportamiento de los diversos combustibles, pero básicamente hay dos que son los combustibles líquidos y gas natural, el impuesto al gasoil y gas licuado para uso automotor, que se llevan más del 95% de la carga tributaria de combustibles fósiles en general. Por lo tanto, siempre que hable de carga tributaria de combustibles fósiles voy a hablar principalmente de estos dos impuestos. Cuando analizamos la recaudación en dólares de estos combustibles a lo largo de los años, vemos un incremento hasta el año 2013 y después se estabilizó en aproximadamente entre 5.000 y 6.000 millones de dólares de recaudación. Y si analizamos la carga tributaria, la recaudación total de impuestos de Argentina, estos impuestos a los combustibles fósiles más o menos tenían un poco más del 5% de la recaudación total de impuestos. Por lo tanto, meternos en el tema del carbon tax era meternos en un tema muy álgido porque la recaudación de estos impuestos es muy significativa. Paralelamente, si miramos el inventario nacional de ese año, lo que veíamos, y es un inventario que se mantiene hasta el presente, es que entre energía y agro contienen en Argentina más o menos 90% de las emisiones, y el sector energético responde por un 53% de las emisiones. Que casi todas esas emisiones son productos de dióxido de carbono y algunas en menor escala de metanos, en el caso de la energía.
En ese entonces también habíamos iniciado en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático un plan de acción nacional de energía y cambio climático que tenía propuestas para la oferta y para la demanda de energía divididas en 4 grandes ejes: por un lado eficiencia energética, por otro energía renovable, por otro combustibles a base de biocombustibles y por otro generación a gran escala. Entonces veníamos trabajando en paralelo en todo ese marco cuando se dio esta ventana de oportunidad de la reforma tributaria integral del país. En ese sentido planteamos objetivos del impuesto al carbono, contribuir con la Política Nacional de Cambio Climático en general y el Plan de Energía y Cambio Climático en particular, corregir externalidades ambientales como las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también ayudar a mitigar o corregir otras emisiones, por ejemplo, dióxido nítrico o dióxido de nitrógeno, que hay algunos carbon tax que ya los incluían en otros países. Por otro lado, generar señales de mercado que incentiven la transición energética hacia renovables sin subsidios ni distorsiones de precios, fomentando la adopción de tecnologías y capacidades predominantes en el futuro. Generar previsibilidad de largo plazo para los inversores en un tema que tarde o temprano va a tener que ser afrontado, protegiendo al mercado argentino de eventuales costos futuros por no llegar a tiempo a la transición, como por ejemplo posibles ajustes de carbono en frontera. Y finalmente, incentivar la adopción de biocombustibles, ya que solo pagan el impuesto por los insumos no exentos que se usen en la producción, ya que las naftas están cortadas con un corte determinado de biocombustibles obligatoriamente en Argentina. Es así que en el proyecto de ley de reforma tributaria se proponía crear un cargo por emisiones de dióxido de carbono de $25 la tonelada de dióxido de carbono equivalente, e implementar ese impuesto como una suma fija en pesos, equivalente al monto en dólares que se fija inicialmente, a esos $25, y actualizarla trimestralmente por el índice de precio del consumidor. Esa era la propuesta que fue en el proyecto de ley. En combustibles líquidos, esa carga estaría compensada por la reducción de alícuotas de los otros impuestos en esta reforma tributaria, por lo que no alteraría la carga tributaria total y comenzaría a aplicarse en 2018. Y en GNC y gas licuado de petróleo y otros combustibles no conllevaba impuestos específicos, impuestos específicos al momento de la reforma tributaria, se aplicaría desde 2020 y gradualmente a lo largo de 9 años. Como consideraciones, el impuesto no alcanzaba otras externalidades, emisiones, como comenté, de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, que están grabadas en otros países. Por otro lado, si bien el carbon tax de México, por ejemplo, cuando hacíamos un comparativo, era solamente $3 la tonelada, y el de Chile y Colombia era de $5 la tonelada, en el caso de combustibles sin impuestos específicos, el monto total se alcanzaría recién dentro de 10 años. Por lo tanto, el valor actual neto de la carga que le aplicábamos era de $6,5 la tonelada. O sea, era muy poco por arriba del precio de carbono de Chile y Colombia. Por otro lado, la OCDE proponía un valor del precio de carbono mucho mayor que lo que estábamos proponiendo, de $90 la tonelada para 2030, como un valor testigo de lo que se necesitaría para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Por lo tanto, lo que estábamos proponiendo era muy por debajo de eso. Y por otro lado, en el marco del impacto de la competitividad, el impacto del impuesto era ampliamente compensado por el resto de las medidas de la reforma tributaria. Esto era el proyecto de ley. En resumen, y para contar un poco al final, la reforma aprobada fue diferente de la propuesta original. Mientras que el precio, como comenté, era $25 la tonelada, el precio que se logró en el carbon tax sancionado fue de $10 la tonelada. Y es importante contar cómo siguió esto, porque ese valor fijo en pesos actualizable que pusimos se fue licuando, y el valor actual en dólares de la tonelada es un poquitito más de $5 la tonelada, muy poco por encima de los valores de Chile y Colombia. Por otro lado, el proyecto original incorporaba al GNC y al gas licuado y el queroseno también para cabotaje, para vuelos de cabotaje, que eran productos que hasta el momento no estaban alcanzados por impuestos específicos, y en el carbon tax
lamentablemente quedaron afuera esos combustibles, justamente son los más difíciles de implementar cuando no tienen impuestos previos que se compensan con el cambio con el carbon tax. Por otro lado, el proyecto original incorporaba fuel oil, coque y carbón, que sí quedaron grabados de 2019, comenzando en $1 la tonelada de dióxido de carbono, con un aumento anual hasta llegar a los 10 años. Por otro lado, el proyecto original preveía una facultad de la autoridad de aplicación de aumentar tanto los montos fijos hasta un 25% del impuesto, como también de incorporar otros productos. El primer ítem quedó, la facultad de incrementar los montos, pero se excluyó lamentablemente la facultad para la autoridad de aplicación de incorporar otros combustibles. Y finalmente, en el proyecto original, el 25% de la recaudación adicional de los productos no alcanzados por impuestos específicos se destinaba a financiar una transición energética, y lamentablemente, como quedaron afuera justamente los combustibles que no están alcanzados por impuestos específicos, no hubo una recaudación adicional relevante y se eliminó esta asignación específica. Nosotros hicimos en 2018, con este mismo programa del Banco Mundial, el PMR, el Partnership for Market Readiness, una evaluación del Carbon Tax para evaluar posibles cambios en el futuro, y sobre la base del impuesto al carbono vigente de 2018 se simularon escenarios alternativos con un incremento de 10, 25, 50 y $75 la tonelada adicionales al impuesto actual. Y la conclusión fue que la aplicación de un adicional de 25 toneladas, para tomar un parámetro, producía un decrecimiento del PBI de 0,84 puntos porcentuales, o de 0,33 puntos porcentuales por cada punto de reducción de dióxido de carbono. Por lo tanto, era una cuestión a considerar importante a la hora de proponer un aumento al carbon tax, y también lo que se veía es que tenía distintas sensibilidades en función del sector o los sectores al que se le aplicaba. Si era un impuesto al carbono aplicado a lo largo de la economía, economy-wide, la reducción de emisiones por impuesto adicional era más fuerte, pero si solamente era aplicado a energía, se hacía un poco más leve. Y cuando veíamos el impacto en pérdida de PBI, era muchísimo más fuerte cuando se aplicaba un impuesto economy-wide, y era muchísimo menor cuando se aplicaba un impuesto exclusivamente a la energía. Como recomendaciones de ese mismo programa, se proponía reducir en contrapartida otros impuestos distorsivos, o sea, si queríamos aumentar en el futuro el carbon tax, deberíamos reducir, por ejemplo, impuestos laborales, o eliminar, por ejemplo, el impuesto al valor agregado en alimentos y bebidas, tratando de mantener la neutralidad frente a los ingresos tributarios del Congreso, del gobierno, pero sin que estos impuestos sean regresivos. Por otro lado, segmentar la aplicación del impuesto por sectores, por la diferencia de sensibilidad que comentaba anteriormente, orientando a gravar especialmente los de energía, y se desaconsejaba utilizar la recaudación del impuesto con fines distributivos, o sea, vía transferencias directas, que es una cuestión con la que yo mismo no estaba de acuerdo, pero es lo que arrojó el informe. En resumen, lo que proponían era aplicarse un nuevo impuesto debería hacerse sobre los sectores más emisores y complementarse con una reforma tributaria que comprenda la baja de costos laborales e IVA, alimentos y bebidas, para mantener la neutralidad recaudatoria. Como reflexiones finales, para compartir como experiencia de Argentina, algunos factores que hicieron posible la aplicación del impuesto fue, como comenté, el sentido de la oportunidad. Se introdujo en el marco de una reforma tributaria integral, por eso me parece importante que los países que estén evaluando la imposición de carbon taxes lo hagan lo más rápido posible, porque en muchos países de Latinoamérica las cuestiones tributarias son muy variables y se suelen introducir reformas legislativas importantes, y es importante tener un análisis fuerte de lo que implicaría el carbon tax para acercar la economía, o muy idealmente hacerlo con el área de economía, para poder aprovechar una ventana de oportunidad como lo pudimos hacer nosotros. Por otro lado, había voluntad del Poder Ejecutivo de hacerlo, eso no es menor, sobre todo con los impactos sociales que puede tener esto en todo el mundo y especialmente en los países de Latinoamérica. Como contexto, en el comienzo del proceso de admisión como miembro de la OCDE, eso es algo que también desde el Ministerio de Ambiente pusimos en la mesa para lograr el voto positivo para este impuesto al carbono.
la existencia del Gabinete Nacional de Cambio Climático, que comentaba que se implementó en 2016 en Argentina y estaba trabajando muy bien, y la disponibilidad de interés personal de los funcionarios que estaban negociando el impuesto. Por otro lado, factores que contribuyeron a que el proyecto aprobado no sea igual al original: falta de comunicación efectiva de la medida. Creemos que si hubiéramos comunicado mejor y hubiéramos involucrado mejor a la sociedad civil, la poda que sufrió el impuesto al carbono no hubiera sido tal. Por otro lado, obviamente, un lobby del sector privado, que hay que saber que va a existir a la hora de aplicar un impuesto como este. El lobby fue muy fuerte, especialmente de las empresas de gas, que lograron sacar el gas del impuesto, del alcance del impuesto. Una falta de conocimiento en materia climática de parte de muchos legisladores. Trabajamos lo mayor posible. Comentar un poco la situación actual. Actualmente hay un proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas que está proponiendo un congelamiento impositivo, y eso básicamente echaría por tierra, si se tratara como tal, si se aprobara como tal, con el impuesto, porque quedaría totalmente licuado con la inflación, que en este momento en Argentina es casi del 60% anual. Y por otro lado hay un proyecto de ley de modificación del impuesto al carbono también presentado en la Cámara de Senadores. Bueno, espero que haya servido la experiencia argentina. Traté de comentar un poco los aciertos, los errores, las oportunidades ganadas, las oportunidades perdidas, por lo que, más allá de que hay muchos países que tienen experiencia antes que nosotros en la materia, quizá nuestro caso fue muy particular, ¿no? Brasil estuvo evaluando en el marco del PMR muchísimos años el impuesto y no lograba votarlo, y nosotros, antes de poder evaluarlo adecuadamente, tuvimos la oportunidad y votamos el impuesto mejor posible. Así que bueno, muchas gracias y a todos los panelistas y al público y a los organizadores. Qué bueno, muchísimas gracias más bien a usted por compartir nuestra enriquecedora experiencia. Para nosotros, República Dominicana, es muy importante conocer experiencias de los retos, las oportunidades que tuvo en su momento Argentina para implementar lo que es este importante impuesto, porque como bien sabemos, es un sector intangible, pero a la vez transversal a todo. Porque como usted bien ha mencionado, el sector energético y agrícola son los que más en su momento han estado afectados, y ahí básicamente es que está el punto de la economía de todos los países. Nosotros como latinoamericanos tenemos grandes retos en comunes a nivel de región, a nivel inclusive de experiencias idiomáticas, cómo podemos aprender y retroalimentarnos. Por eso es importante eventos como este, y agradecemos una vez más su presencia. Asimismo, informamos a las personas que están en sintonía que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Vamos a estar contestándola a la medida de lo posible. La que no se puedan contestar, vamos a estar contestándola por correo electrónico. Vamos ahora a dar la bienvenida nuevamente a la señora Adriana Gutiérrez de Colombia, quien nos compartirá su experiencia y nos contará cuál es el impuesto de carbono en Colombia y el potencial próximo mercado de carbono. Gracias, Adriana, y adelante. Muchas gracias, Leticia. Como mencionaba Carlos, definitivamente la experiencia de la implementación de un impuesto es muy diferente dentro de cada país. En Colombia nosotros empezamos la reforma tributaria en 2016. Con esa reforma tributaria se empezó a implementar el impuesto al carbono. Sin embargo, nosotros quisimos ir un poco más allá y al siguiente año lanzamos lo que muchas personas llaman el mecanismo de carbono neutralidad, pero en sí se llama el mecanismo de no causación. Esta dupla ha creado lo que nosotros llamamos internamente el mercado voluntario, es decir, la existencia de estos dos mecanismos legales generó que hubiese un mercado en el país. ¿En qué consisten específicamente los dos? Como para dar un poquito más de claridad, el impuesto a carbono en Colombia está taxado sobre el uso de los combustibles fósiles y es pagado por el sujeto pasivo, pero asimismo finalmente se taxa sobre quién hace el uso del combustible, y al final, por ejemplo, para dar un ejemplo aquí a los participantes de la llamada,
Nosotros tenemos una empresa que se llama Ecopetrol, es el responsable de la mayoría del impuesto y ellos taxan este impuesto sobre por ejemplo, las empresas de aviación. Entonces, al final, quien paga el impuesto es el ciudadano que compra pues el pasaje del avión que pues se sube debido a que se está pagando un impuesto. Ese es el mecanismo de cómo funciona el impuesto. El impuesto ha recaudado bastante dinero, ya les digo cuánto más o menos. Cuesta, como está diciendo Carlos, alrededor de $5, eso depende de la tasa de cambio del año en el que se esté pagando el impuesto. Va subiendo anualmente de acuerdo a lo que nosotros aquí llamamos el VT, que es muy similar a lo que Carlos estaba hablando del índice del consumidor en Argentina. Y asimismo, a esto se conjuga el mecanismo de no causación. ¿En qué consiste? Que estas empresas, como las empresas de aviación, que no desean pagar el impuesto, le dicen al responsable del impuesto: nosotros hemos invertido en un proyecto de reducción de emisiones. Y tienen que cumplir con unas características muy específicas que también se encuentran en legislaciones posteriores que nosotros sacamos, que es la resolución 1447 y, y también hay detalles dentro del decreto 926, que es dentro del cual es el mecanismo de no causación colombiana, en cómo se deben aplicar dentro de este mecanismo. ¿Qué ha generado esto? ¿O qué es lo que nosotros queríamos como objetivo inicialmente? Era generar un cambio en la industria, que la misma industria fuese a generar su propia transición tecnológica y asimismo decidir cuáles eran sus inversiones. A raíz de eso se fue formando el mercado voluntario colombiano, debido a que tenían que buscar proyectos para no pagar el impuesto, y en eso consiste la no causación, es decir, en el momento en el que se invierte en el proyecto y se presenta ante la entidad competente, no deben pagar el impuesto, o sea, no se causa, y esto nos ha generado a nosotros que disminuimos los gastos administrativos de lo que sucedería en el caso en el que tuviéramos que hacer devolución del pago del impuesto. Entonces, esto para el Estado es una carga administrativa menos y ha sido bastante bueno para el país la forma en cómo desde Colombia se generó esto. Algunos resultados que hemos tenido más de 4.500 solicitudes para el mecanismo de carbono neutralidad dentro de los 5 años que ya lleva el impuesto. Asimismo, se han transado cerca de más de 62 millones de toneladas en el mercado. Esto pues sigue cambiando porque ya estamos en el 2022 y estas son cifras ya del 2021. Han habido cerca de 119 iniciativas de mitigación que han aportado precisamente a las 62 millones de toneladas, y en su mayoría son del sector forestal, compartido un poco con proyectos red, y le siguen proyectos del sector de energía, del sector transporte y del sector residuos. Del impuesto se han recaudado cerca de cerca de 2 billones de pesos aproximadamente. No les tengo datos en dólares, pero este es más o menos el recaudo que se ha dado. ¿Qué sucede con el recaudo del impuesto? Que creo que también es importante que aquí los participantes entiendan. Tienen una división muy específica. En la primera versión se tiene de que un 70% se va para la paz del país, es decir, todo lo que nosotros queremos o hemos estado invirtiendo en el país para la transformación del país. Ese es el 70% y un 30% se ha ido a temas ambientales. Este año, el año pasado una reforma, y para este año el 100% del recurso se tiene que ir para temas ambientales, y a partir del próximo año la división de estos recursos del recaudo del impuesto va a tener una división porcentual diferente. Sin embargo, se espera que paulatinamente el impuesto ya no recaude, porque es un impuesto verde. El fin de un impuesto verde es que
sea temporal, que lleve a una transformación. Y por ende se espera que al final lo que sucede es que el que esté funcionando en su mayoría del tiempo sea el mecanismo de no causación a través de la inversión en proyectos de reducción de gases de efecto invernadero en el país. Yendo hacia la pregunta que nos enviaron para este evento, es cuáles han sido nuestros aprendizajes. Definitivamente estos 5 años han sido bastantes cosas que nos han aclarado de qué es lo que tenemos que hacer. Hay que trabajar en aclarar el rol de los actores involucrados. Definitivamente el hecho de cómo uno redacta una legislación puede generar confusiones. Esto es algo que pues puede parecer muy evidente, pero sí generan confusiones y sobre todo en actores del sector privado que no manejan conceptos de cambio climático o de reducción de emisiones como parte de su actuar o su misión empresarial, ¿cierto? Entonces, esto es algo de lo que hemos estado tratando de mejorar desde este gobierno y es aclarar los roles de cada uno de los actores involucrados, sistematizar el proceso y su aplicación. Vimos también que hay que profundizar e innovar el trabajo entre sector público y privado, optimizar también las funcionalidades de nuestras herramientas y sistemas de información. En Colombia tenemos un sistema de información que se llama el Registro Nacional de Reducciones, que es el RENARE, que precisamente está involucrado con el mecanismo de no causación. Asimismo, hay que mirar qué tipo de tecnologías e innovaciones se pueden tratar de volver más eficaces para esto y sensibilizar al sector privado en cuanto a qué tipos de tecnologías son las mejores para ellos. Hemos visto que es necesario diversificar las iniciativas de mitigación. Les había mencionado a ustedes también que más del 70% se va en el sector forestal. Para nosotros es un gran deseo que no sea solamente el sector forestal. Es importante que la transformación se haga también en otro tipo de sectores e industrias. También estamos trabajando en cómo garantizar la accesibilidad de la información del mercado e implementar, pues, cómo estos incentivos podrían ir en contra de un incumplimiento de otros incentivos. Es un análisis que nosotros hemos estado también haciendo. Y pues hay temas administrativos que también queremos resolver, así como pues en el mecanismo de desarrollo limpio tenía sus contras en los temas de tiempos administrativos, pues también lo tiene un impuesto y nosotros estamos trabajando en mejorar esto precisamente. Y esto se ha hecho precisamente a través del trabajo de brindar una mayor estabilidad jurídica y credibilidad al mecanismo. Y eso es lo que estamos trabajando actualmente. Estamos trabajando mirando cuáles son estos puntos de la legislación que actualmente se encuentra vigente y cuáles son las modificaciones que les tenemos que hacer, ya sea en términos de adicionalidad, salvaguardas, que creo que son conceptos que de pronto ya han manejado en otras partes de este foro y no creo que deba profundizar, pero si tienen preguntas al respecto, aquí estoy. También el papel de los organismos de validación y verificación, aunque pues la legislación existente es bastante clara al respecto, si creemos que debemos dar lineamientos adicionales al respecto y en eso también estamos trabajando a nivel de legislación. Y con eso pues doy por terminada mi intervención. Creo que ya me gasté los 10 minutos que me habían dado. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Sí, son 10 minutos, pero estos temas son tan enriquecedores que los 10 minutos son muy poco tiempo. De hecho, queremos agradecer esas recomendaciones. Como ustedes saben, esto es un evento que se enmarca en el tema de un proyecto que desarrollamos, que básicamente es implicar al sector privado en lo que es la adaptación al cambio climático. Por eso se desarrolla este foro. Y la verdad es que es muy importante eso que señala Adriana de la sistematización y la sostenibilidad con relación a la inversión en energías sostenible en las empresas, sobre todo en las empresas más emisoras del sector energético o forestal, como bien se menciona. Agradecemos la experiencia colombiana porque finalmente podemos nosotros replicar algunos elementos valorables que pueden ser. Con esta intervención, entonces vamos a pasar a nuestro experto Cristian Mosella,
quien nos contará las principales barreras de reducción de emisiones en el sector privado en Chile. Adelante, señor Cristian. Hola Leticia, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Quizás comentar brevemente a nivel de contexto cuál es la realidad del mercado del carbono en Chile, para que luego podamos pasar a estas barreras que tú me consultas. Hay varias similitudes con lo que mencionaba Adriana y lo que comentaba Carlos respecto a lo que Colombia y Argentina respectivamente han realizado, pero también hay diferencias, entonces me voy a centrar un poquito más en las diferencias. En el caso de Chile tenemos un impuesto al carbono, ya se mencionó el valor, que es el $5 la tonelada, que no está definido con un reajuste, o sea, un valor fijo que se está cobrando o recaudando desde el año 2017 de manera efectiva. ¿Cuál es la principal diferencia, diría yo, con lo que nos mencionaron mis antecesores? Es que este se aplica no sobre los combustibles, sino que sobre ciertas instalaciones. Así, un poco más similar a lo que ocurre en un sistema de comercio de emisiones, se regulan o se taxan ciertas instalaciones que superan algún umbral de emisiones. Antiguamente, y esto es, de hecho digo antiguamente, pero porque a partir de este año, a partir del próximo año cambia, pero hasta aquí se regulaban las emisiones que tenían una cierta capacidad instalada, capacidad térmica, independiente de su nivel de uso. Lo que era, ahí había un tema técnico que era un poco impreciso, y además se regulaban ciertas instalaciones por definiciones tecnológicas, es decir, calderas y turbinas, dejando fuera hornos, motores y otro tipo de instalaciones. Entonces, ahora recién se realizó una mejora donde se graba ciertas instalaciones que superan un umbral de emisiones, 25.000 toneladas de CO2 al año, y ya con eso nos podemos homologar un poco más a otros sistemas que, si bien es un tipo de comercio de emisiones, acá tenemos al menos la base donde los principales emisores del país van a estar grabados con este impuesto que sigue constante en $5. Hoy día estamos grabando del orden de 40 millones de toneladas, lo que representa un poquito menos del 40% de las emisiones del país, y representa del orden de $200 millones anuales de recaudación. Eso a nivel de contexto. Esta mejora que les cuento, que cambian las instalaciones grabadas o sujetas al impuesto, además introdujo otra mejora que es, yo creo que está muy inspirado en lo que hizo Colombia, aparte de un debate extenso que tuvimos desde el año 2014 en Chile, que era cómo le agregábamos un mecanismo de flexibilidad, de manera que las instalaciones tuvieran un incentivo a no pagar el impuesto y eventualmente financiar proyectos de reducción de emisiones. La misma lógica que contaba Adriana de la no causación. En este caso, el reglamento que habilita el uso de compensaciones para financiar proyectos de reducción de emisiones, o captura de emisiones o remociones, se liberó hace 3 semanas, y a partir del próximo año las empresas van a tener la opción de pagar el impuesto y o compensar todo o una fracción de ese impuesto a partir de rendir créditos de carbono acreditados ante los estándares internacionales. Eso me permite conectar con cuáles han sido las barreras para aumentar el uso de créditos de carbono o aumentar el nivel de reducción de emisiones a nivel país, ya que Chile fueron los países más activos, al igual que Colombia, Perú, México, Brasil, pero por unidad per cápita, por unidad de PIB, Chile creo debe estar en el top 3 de los países más activos en el mundo de generación de proyectos de créditos de carbono en el marco del mecanismo de desarrollo limpio. Es decir, hay harta experiencia, nos movimos sumamente rápido, atacamos una amplitud de sectores, desde el sector energía. Gran parte de las reducciones en el caso de Chile, a diferencia de Colombia, de lo que decía Adriana, provienen del sector energía. 80% de las emisiones del país provienen del sector energía, lo que se condice con que la mayoría de los proyectos de reducción de emisiones del mercado del carbono sean de energía. Hay unos pocos que tienen que ver con gases industriales o gestión de residuos orgánicos, rellenos sanitarios, residuos orgánicos de planteles de animales, un poquito, muy poco de eficiencia energética, cambio de combustible y algo de reforestación y revegetación. Pero el fuerte está en energía, y probablemente de ahí van a provenir las compensaciones que se utilicen para este sistema que se va a empezar a habilitar el próximo año. Si bien Chile fue muy activo y alcanzamos a registrar 119 proyectos MDL a la fecha, y el fuerte de esos, más de 100 fueron en los primeros años del mecanismo de desarrollo limpio, es decir, tipo 2012, 2013, ya llevábamos más de 100. Lo que nos detuvo fue la falta de una señal de precio clara, porque en ese momento, el año 2013, algunos de ustedes recordarán, los que no les comento,
la crisis económica pegó en Europa y por lo tanto se decidió limitar la compra de créditos de carbono que eran elegibles en el marco del sistema de comercio de emisiones del EU ETS, y eso limitó básicamente el único mercado al cual accedían los proyectos del mercado del carbono de Chile en aquella época, y donde veíamos precios que eran del orden de 20, 30 dólares en la tonelada, y que sí habilitaban el desarrollo de proyectos que de lo contrario no se habrían realizado si no obtenían los ingresos del mercado del carbono. Es decir, la adicionalidad se cumplía de manera bastante fiel en la gran mayoría de los proyectos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando Europa el mercado europeo deja de comprar crédito, al final el mercado se reduce ostensiblemente y ya empiezan a quedar pequeños accesos a mercados más bien de carácter voluntario, o pequeños contratos que tenían un compromiso de más largo plazo, y por lo tanto la señal de precios se desplomó. Pasamos de 20, 30 dólares a 3, 2, 1 y centavos de dólares en el tiempo. Entonces, ahora, con estos impuestos al carbono que estamos mencionando en la región, particularmente en el caso de Chile, que sigue teniendo un precio bajo, ya por lo menos hay una señal más clara y mejor de la que estábamos viendo hoy día. Estamos viendo una señal de 5 dólares, que además, con un gobierno entrante que tiene dentro de sus opciones del programa de gobierno aumentar el impuesto al carbono, lo que vuelve a dar una señal. Más allá del precio concreto de los 5, yo creo que aquí la señal que se está dando es que el carbono vale, y esta externalidad negativa va a tener un impacto en la última línea de los emisores, y por lo tanto los que están reduciendo, evitando o capturando carbono debieran lograr capitalizar eso al poderlos incluir, al podérselos vender a los desarrolladores, o sea, a las instalaciones que están gravadas por el impuesto. Entonces la señal de precio es clave, y eso es algo que recién ahora está ocurriendo, y hemos visto, nosotros estamos activamente desarrollando proyectos en el marco del mercado del carbono, no solo para el mercado nacional, sino también ante acreditaciones internacionales, y hemos visto que ha subido de manera muy relevante el interés por acreditar las iniciativas de reducción de emisiones que se están desarrollando en el sector privado. Eso es interesante porque incluso algunos que quizás con 5 dólares no ven tan claro el atractivo, porque recordemos que el mercado del carbono tiene toda una burocracia que es costosa, y hay desarrollo de los documentos de desarrollo de proyectos, las auditorías, el desarrollo de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación, los MRV, todo eso es costoso, pero ya con 5 muchos proyectos logran volar, logran lograr su punto de equilibrio desde el punto de vista económico, pero además está la señal de que esto va a ir al alza y que el mercado va a ser cada vez más atractivo. Por ahí hay algunas visiones de integrarnos con otros mercados a través de clubes de carbono, mecanismos bilaterales de integración y de cooperación en el marco del artículo 6 recientemente aprobado. Entonces, todo parece indicar, al menos con las señales concretas hoy día, que el precio va a ir al alza, que el mercado va a ser más profundo, ya que no solo vamos a acceder al mecanismo de no causación, para ocupar el mismo esquema que menciona Adriana, o el uso de compensaciones contra el impuesto verde, sino que además vamos a tener acuerdos bilaterales muy probablemente con otras jurisdicciones que nos van a ayudar a proveer de reducciones para que aquellas jurisdicciones puedan entregar flujos de capital fresco hacia los desarrolladores nacionales y con eso incentivar el mercado local. Y además, recientemente también, en marzo también, se aprobó en el Congreso Nacional una ley marco de cambio climático que establece un mecanismo de norma de emisión que permite al Ministerio de Medio Ambiente establecer trayectorias de reducción de emisiones sectoriales, acorde a la capacidad de reducción de emisiones de cada sector, y esa norma, habilitada mediante esta ley de marco de cambio climático, que se va a promulgar prontamente, esperamos, permite también el uso de compensaciones, es decir, que cuando las instalaciones de ciertos sectores industriales grabados o no grabados por este impuesto, hasta el momento no hay un mandato que diga si que está grabado por el impuesto, no va a poder estar además regido por la ley que te va a exigir una tasa de reducción, van a también poder ocupar compensaciones. Todo eso hace que las señales de profundidad de mercado y de precio vayan mejorando, vayan haciéndose más atractivas. Y por último, un tercer nivel, creo que toda la reglamentación, que sabemos que son mercados creados de manera artificial, no hay una necesidad de la gente propiamente tal, ni del consumidor propiamente tal en reducir emisiones o adquirir bonos de carbono. Esperamos que lo hubiera, pero sabemos que la gente todavía se mueve mediante exigencias regulatorias. Por lo tanto, la regulación está siendo más clara y, como decía recientemente, tenemos el reglamento y tenemos esta nueva ley, lo que da señales claras al sector privado, o todavía falta de establecer algunas claridades, pero ya por lo menos está más o menos establecido cuál va a ser el contexto donde este esquema va a operar, y por lo tanto vemos que cada día más hay interés por aquellos operadores que están desarrollando proyectos de reducción de emisiones a intentar acreditarlos o estudiar al menos la prefactibilidad o la factibilidad de certificarlo en algún esquema. Con esto voy terminando. Nuestro sistema establece de que se van a reconocer estándares internacionales.
por defecto debieran ser el MDL, el BCS, el Gold Standard, no están establecidos en la ley, pero debieran ser al menos aquellos, en la medida que pasen por un esquema de prevalidación, de que cumplen con ciertos requisitos mínimos que va a establecer el Ministerio de Medio Ambiente. Y además vemos que los actores que no ven claridad cómo aplicar algunos de esos esquemas, hoy día ya están estableciendo sistemas de monitoreo, reporte y verificación robustos, como una manera de resguardar la data y resguardar todo el proceso administrativo que hay detrás, para que cuando los sistemas sean suficientemente claros y estén validados los estándares, o estén validados algunos protocolos nacionales, tipo Fast Track, para proyectos pequeños, proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, proyectos de eficiencia energética, que se reconoce que pueden tener una escala más pequeña y por lo tanto no son elegibles en los estándares internacionales, estos puedan tener ya respaldada su información y puedan, ojalá, reconocer de manera retroactiva algunas de las reducciones que están generando, al menos en esta década. Así que creo que todo eso hace de que todas estas barreras que vimos en la década pasada se empiecen a sobrellevar, se empiecen a sobreponer y podamos proyectar mucha más reducción de emisiones de la que vimos en la década pasada. Chile hoy día, con los proyectos registrados en la década pasada, tiene un potencial, si es que todos los proyectos se reactivaran, del orden de 18 a 20 millones de toneladas al año. Eso representa un poquito menos del 20% de las emisiones del país. Pero creo que con todas estas señales, esto se va a reactivar de manera muy poderosa y probablemente la tasa de crecimiento que vimos en los primeros años del MDL en cuanto a desarrollo de nuevos proyectos se intensifique y veamos una tasa aún más pronunciada en los años que están por venir, y con ello derrumbar muchas de las barreras que han tenido el mercado del carbono, al menos en Latinoamérica y particularmente en Chile, un poquito más en stand-by o a la espera de estas definiciones que hoy día estamos observando. Gracias, señor Cristian. Bueno, finalmente vamos a dar inmediatamente la palabra a nuestra experta Sofía Alarcón de México sobre las expectativas de crecimiento en el mercado de carbono obligatorio y voluntario en México. Vamos a tratar de manejar el tiempo. Las preguntas y respuestas las vamos a responder en la medida de lo posible, si no la contestaremos por correo. Muchas gracias, Leticia, por tu pregunta, muy pertinente en estos tiempos. Y antes que otra cosa, me gustaría agradecer, desde luego, al equipo del Gobierno de República Dominicana por la invitación, a la AFD y al equipo de México CO2 por la invitación a participar en este foro. Bueno, hoy me toca una pregunta que tiene todos los retos para contestarse, ¿no? Yo voy a responder la pregunta muy enfocada a cuáles son los retos, ¿no?, que se enfrentaron en México por algunos años, y también dar una perspectiva global, ¿no? Porque cuando yo salí de gobierno tuve la oportunidad de trabajar con instituciones gubernamentales en Latinoamérica, pero también globales. Y eso también da una perspectiva un poco más de cómo viene el mercado y las demandas del mercado a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo diría sobre las expectativas de crecimiento del mercado de carbono es que son muy positivas, tanto para el mercado obligatorio como para el mercado voluntario. ¿Y por qué? Hay muchas razones, ¿no? Los mercados de carbono históricamente han sido un instrumento que ha servido para transferir, más que otra cosa, recursos, ¿no?, de países desarrollados a países en desarrollo. Y ese fue uno de los principales objetivos por los cuales se crearon estos mercados, ¿no? Y prevalece este objetivo en nuestros países, en México y en República Dominicana, desde luego. Y lo que estamos haciendo, digamos, los que trabajamos en el tema, es justo provocando que esto suceda, ¿no? Nos decía la revista Ecosystem Marketplace el año pasado, justo en noviembre del año pasado, que el mercado voluntario de carbono había llegado a los 1,000 millones de transacciones, tan solo el año pasado, ¿no?, acumulado. Eso quiere decir que está creciendo prácticamente en 2019, 2020, 2020 menos por la pandemia, pero en 2021 este mercado realmente explotó. ¿Y esto qué quiere decir, no? Que volvemos al punto original de para qué creamos estos mercados de carbono, y las expectativas de crecimiento en países como México son muy altas. Eso es por el lado del mercado voluntario. El mercado obligatorio, desde luego también, porque se va a alimentar, ojalá, ¿no?, en las regulaciones que establezca el gobierno mexicano, se pueda vincular el mercado voluntario con el mercado obligatorio. Y eso sucedió, ¿no? Cuando yo era funcionaria pública de gobierno en México,
una de las discusiones que teníamos era, bueno, ¿hasta qué porcentaje podemos hacerlo? Y hablamos con los funcionarios de California, de Quebec, nos decían, bueno, debes tener idealmente una buena práctica es tener un porcentaje. En California es un 8% y está bajando al 4%. ¿Por qué? Porque lo que tú requieres como gobierno es obligar a las empresas a que reduzcan sus emisiones antes que compensen. Por eso ese 4 y 8% del que hablo debe ser usado como un indicativo, ¿no? Máximo un 8% de tu huella de carbono puede ser compensada dentro del mercado obligatorio de California. Y les decía que ese porcentaje está bajando a 4%. Entonces, digamos que ese vínculo entre los dos mercados debe ser muy claro, ¿sí? Y eso lo establece el gobierno, ¿no? Con diálogo, desde luego, con los stakeholders, con los representantes del sector privado, del sector financiero y con las ONGs. Ese diálogo también debe existir. Entonces, hemos visto dos, ¿no? Las expectativas, bueno, son positivas, los mercados van a crecer, van a vincular los recursos financieros internacionales con los locales, pero también van a atender varios de los problemas que países como, desde luego, México y República Dominicana y toda Latinoamérica tienen que enfrentar, como es el problema social, ¿no? Hay problemas sociales, hay problemas de pobreza. No es problema, son retos, ¿no? Que los gobiernos tienen que atender. Y los salvaguardas sociales que se establecen en muchos de estos mercados de carbono son los que justamente facilitan y aceleran no solo la transición a una economía baja en carbono, sino la resolución o la atención de la pobreza y desde luego otros problemas sociales del que cada país es partícipe desafortunadamente, ¿no? También tenemos cobeneficios en materia de biodiversidad, protección de ecosistemas, protección de agua, disminución de residuos, aumento de la eficiencia energética, por ejemplo, para los proyectos de energía. Entonces, cuando logramos juntar todo este universo y amalgamamos eficientemente, ¿no?, los beneficios que los mercados de carbono pueden otorgar, realmente vemos que van a seguir creciendo, ¿no? Porque los mercados de carbono voluntarios y obligatorios no tienen que ver como solamente una solución al problema del cambio climático, sino como una solución más holística que permite atender otros problemas si se diseñan de forma efectiva, ¿no? También voy a hablar de los retos, ¿no? Bueno, para que esto suceda tenemos que trabajar como gobierno, como sociedad civil en varios rubros. Entre ellos son la credibilidad y la calidad de los créditos de carbono. A nivel internacional hay una muy, muy fuerte presión sobre cómo identificar cuáles son estos créditos de carbono que tienen una calidad más alta versus los que no la tienen. Y hay estándares, desafortunadamente, que se distinguen por tenerla y otros que no. Podemos entrar en detalle, pero se están, digamos, a nivel internacional gestionando muchas metodologías o ratings, rankings, que van a permitir a los inversionistas, a las empresas y a los gobiernos, desde luego, establecer un parámetro sobre cuáles son los criterios que se deben contemplar para, digamos, decir que un crédito de carbono es de alta calidad, ¿no? Los precios ahorita varían muchísimo. Según el Ecosystem Marketplace, tenemos precios desde $1 por tonelada de carbono hasta prácticamente 17 toneladas para los proyectos RED, por ejemplo, ¿no? Los proyectos agrícolas llegaron a más o menos $7-10 el año pasado. En cambio, algunos proyectos forestales, no RED, tienen un precio de $1. ¿Por qué esta diferencia de precios? Por la calidad, precisamente por el punto que mencionábamos ahorita. La credibilidad de los créditos de carbono no es la misma, no se miden con la misma vara. Entonces necesitamos tener esos criterios estandarizados. El otro tema, sobre todo con los mercados obligatorios y el mercado multilateral que establece la ONU, son los corresponding adjustments, ¿no? ¿Cómo vamos a asegurarnos que no estamos doble contando los créditos que se logran vender a nivel internacional versus los que se quedan en el país? Va a haber mecanismos que se están diseñando para evitar que los commodities, como estos precios, como estos mercados o créditos de carbono, se dupliquen, ¿no? Sobre todo la contabilidad. Creo que todo el mundo le tiene miedo a que, bueno, si yo estoy produciendo un crédito y de pronto lo vendo, que no se doble cuente en el inventario de emisiones de un país o en el inventario corporativo de una empresa que me compró el crédito, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar que eso suceda? Es una
es un tema que queda todavía sobre la mesa. No tenemos todavía las reglas, pero al menos tenemos un Paris Rulebook, un acuerdo sobre el artículo 6, que al menos sienta la base de las futuras regulaciones sobre el corresponding adjustment y la mayor transparencia otorgada a estos mercados. También, ¿cómo vamos a evitar el greenwashing? Hay una discusión muy fuerte a nivel global sobre cómo es que los créditos de carbono van a evitar o van a fomentar el greenwashing, ¿no? Y hay discusiones de todo tipo. Hay dos formas de ver este greenwashing. La primera es que los carbon credits, los créditos de carbono, se están usando para justificar reducciones a lo largo de la cadena de valor o bien en la huella de carbono de una empresa. Ese es el primer error. No son reducciones, son créditos de carbono que compensan la huella de carbono. ¿Sí? Y cuando se habla de reducciones, entonces estamos incurriendo en una especie de lavaje verde o greenwashing. Y la segunda es que está habiendo una tendencia a nivel global para considerar más proyectos sectoriales, más que proyectos específicos, ¿no? Digamos, forestales en ciertas latitudes muy chiquitas, sino el proyecto de mirar, por ejemplo, los bosques como un sector en lugar de un proyecto específico es algo que también está empapando las conversaciones internacionales sobre los mercados de carbono, ¿no? Hay que verlo en función de lo que estamos disminuyendo a nivel país, ¿sí? No necesariamente a nivel chiquitito crédito de carbono, proyecto. Y eso también está cambiando la forma en la que vamos a ver los créditos de carbono a nivel internacional. Los países y los gobiernos tienen un papel muy importante en la definición de estas reglas, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis reglas de verificación? ¿Cuáles son mis fronteras dentro de los proyectos forestales? ¿Hasta dónde voy a hacer la contabilidad de estos proyectos, etcétera? Así que eso nos toca. Y por último, es lograr hacer una canalización de fondos verdes hacia los países en desarrollo, que es el punto con el que iniciamos esta charla, ¿no? ¿Cómo asegurar que estos fondos sean transparentes y están llegando a las comunidades de forma adecuada? Hay malas prácticas, muy malas prácticas. A veces las comunidades reciben solamente el 10% de lo que los créditos de carbono generan y eso debe cambiar. Y no solo eso, sino que lo reciben cada 3 años. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar y ahí entra el punto que mencionamos hace rato sobre la calidad y la credibilidad. Y aquí lo voy a dejar, por supuesto, quedo atento a preguntas. Muchas gracias. Sí, gracias a todos y a todas por sus importantes insights en esta tarde. Sé que serán de mucho provecho para todo el público que está aquí y para todo nuestro país. Les recordamos a los participantes que sus preguntas y respuestas serán respondidas a través de la plataforma www.finanzasyadaptacionrd.com. Finalmente nos despedimos agradeciendo de nuevo a todos los organizadores del evento, a la Agencia Francesa de Desarrollo, a México C2, a Expertise France, a todas las instituciones del gobierno dominicano y en nombre del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, le agradecemos por su participación.